Iglesia, buenos días, qué bendición estar juntos hoy. Es momento de escuchar palabra de Dios y el tema de hoy es el número 7, el tema número 7 sobre esta serie que se titula Obedece, y el título de la enseñanza de hoy es, ahí va a aparecer en la imagen, que es Desobediencia y Rebelión. ¿Sabía que hay un contraste entre lo que es desobedecer y manifestar una actitud de rebelión? Y eso es lo que vamos a estar viendo y aprendiendo el día de hoy. En 1 Samuel 15:23, dando seguimiento, van dos enseñanzas que tocamos este capítulo. Ya con esta, hoy no lo voy a tocar tan profundamente, pero sí voy a tocar algunos puntos. 1 Samuel 15:23, esas las palabras que le fueron dichas a Saúl acerca de su desobediencia al mandato de Dios de destruir todo lo que Dios le había dicho que destruyera, que matara y asesinara todo lo de Amalek, recordará la historia, y a Saúl le son dichas estas palabras que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y vea lo que se le dice a Saúl, que ya lo escuchamos: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este versículo nos habla sobre la desobediencia y la actitud de rebelión. Pero quiero introducir esta enseñanza definiendo primeramente lo que es esa rebelión a Dios, esa rebelión. La rebelión es desobediencia a Dios, o sea, está ligada, es implícito. Y aquí en este texto la Biblia está comparando la rebelión con el espíritu de adivinación o de hechicería o de brujería. Por lo tanto, la rebelión puede traducirse con mayor frecuencia como una actitud de sublevación, una actitud de rechazo a la autoridad, también de una acción revolucionaria, en este caso contra el orden. En el Nuevo Testamento, las palabras similares para rebelión, se utiliza mucho el término desobediencia o sedición. El primer acto documentado de sedición o de rebelión en la Biblia, que nos hace referencia a ese acto, ocurrió en el cielo, cuando Lucifer llevó a la tercera parte de los ángeles a una sedición, a una revuelta. Y el segundo acto documentado de rebelión ya fue de la mano del hombre a través de la serpiente que sedujo a Eva, y esto sucedió en el Edén. Rebelión es entonces, y ponga atención por favor a esta enseñanza, rebelión es una manifestación de rechazo a la autoridad. Eso es rebelión. Y puede manifestarse como desobediencia hasta llegar a ser un intento organizado y armado de destruir la autoridad establecida, que se conoce también, repito, como sedición. Por lo tanto, rebeldía es un comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a una autoridad. En nuestros círculos de convivencia y sociales es bien común no solamente el acto de desobediencia, sino el acto de rebeldía. Lo podemos ver de los padres a los hijos, lo podemos ver en diferentes organizaciones, diferentes empresas, lo podemos ver en el esquema social, político. Es bien común esa resistencia o ese desafío a una autoridad. Y vivimos en un tiempo, una época
donde realmente no hay respeto a las autoridades. La gente quiere hacer lo que se les da la gana, quieren vivir como ellos quieren obedecer las órdenes cuando se les antoja. En el Edén hubo una sugestión de la serpiente a Eva que fue: serás como Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que no necesitarás a Dios. Tú podrás oponerte a su autoridad, era la sedición ahí de la serpiente. Tú podrás oponerte a la autoridad de Dios. Tú puedes llegar a ser como Él, tú puedes llegar a ser tu propio amo, tu propio Señor. Tú puedes imponer tu propia voluntad. Y eso fue lo que sucedió en el Edén. No solo un acto de desobediencia, sino también una actitud de rebelión, donde la intención era destruir la autoridad establecida, que en este caso es Dios. Por lo tanto, la desobediencia a una orden, a una instrucción, a una indicación, es el incumplimiento de una obligación. Cuando a nuestros hijos les damos una orden, en la mayoría de las veces, el cuestionamiento que ellos ponen es: ¿para qué? ¿Por qué? Eso, fíjese, eso ya no es un simple acto con intención de desobedecer, sino es una actitud de rebelión en lo que ellos consideran si lo hacen o no lo hacen, o cuándo lo hacen. Y tenemos un problema muy serio y muy grave en nuestra sociedad, y también hablando dentro del cristianismo en cuanto a este punto. Hay rebelión en el corazón de muchos cristianos. Hay rebeldía, no solo desobediencia. Y para poder entender un poco la naturaleza de esa rebelión arraigada en nuestro corazón, debemos ir al origen. ¿Quién fue el origen de rebelión? Satanás. Esto claramente lo enseña la Biblia. Ahora, el nombre Satanás significa enemigo, significa adversario, significa uno que se contrapone a una autoridad. Y es precisamente en eso en lo que se convirtió este ser, en su momento un ser angelical, de ser un ser creado que estaba al servicio de Dios, alineado a la voluntad de Dios, se convirtió en un opositor hostil de aquel a quien debía servir y honrar. Eso es algo bien común en el núcleo familiar. Los hijos se convierten en seres opositores y hostiles y dejan de honrar a sus padres y dejan de servir en casa y dejan de ser útiles dentro del núcleo familiar debido a esa actitud de rebelión. ¿La rebelión de dónde surge? Bueno, la raíz de la rebelión es el pecado, eso lo sabemos. La rebelión fue la raíz del problema de Adán y Eva, Génesis 3. Y la Biblia no relata en forma completa el origen del pecado. Pero lo que sí sabemos es que Dios no fue el origen del pecado, sino que Satanás introdujo el pecado en la humanidad cuando persuadió y engañó a Eva a desobedecer el mandato de Dios. Esto con una actitud, con una intención, esto con una acción deliberada de hacerlo. Y es muy interesante que el origen del pecado, y ponga atención a esto, el origen del pecado se manifestó por medio del carácter de rebelión. Fue así como entró el pecado en la humanidad. Fue así como entró el pecado también, en este caso en Luzbel o en Lucifer. ¿Su intención cuál fue? El ser como Dios. Y se rebeló contra Dios. Y ahí vemos claramente el origen del pecado en ese sentido. Ahí es como Satanás introdujo el pecado a los hombres. Ahí es cuando Satanás persuadió a la humanidad no solo a desobedecer, sino a rebelarse deliberadamente contra Dios. Pero previo al evento del Edén, sabemos que el origen del pecado se presentó primero a través de un carácter de rebelión
y desobediencia a la voluntad y al plan de Dios. Y es ahí donde surge este ser que se opone radical y tajantemente a Dios. Adán y Eva se rebelaron contra el mandamiento de Dios. Sin embargo, ya el pecado, para entonces, ya el pecado había dominado las pasiones de un ser espiritual, en este caso Satanás. Debido a su rebelión contra Dios, fue que él introdujo esa maldad a la humanidad, persuadiendo ¿a quién? Al ser humano, induciendo su voluntad a ir contra la voluntad de Dios, hablando del hombre. Y bueno, y recordemos que fue expulsado del cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios. En la eternidad pasada solo existía Dios, dice la Biblia, y nos enseña claramente la Biblia, y en ese momento solo existía una voluntad. Era Dios y una voluntad, la de Dios. Él gobernaba sobre todo. Entonces, Dios elige crear seres angelicales. Esto aparentemente fue hecho antes de la creación de todo lo que conocemos de nuestro mundo, según Job 38, versos 6 y 7. Al principio, al menos, las voluntades de los ángeles estaban perfectamente alineadas con la voluntad de Dios, del Creador. Había en efecto una sola, escuche, había en efecto una sola voluntad en la creación de Dios, una sola voluntad. Pero luego sucedió algo que cambió todo. Utilizando un lenguaje más práctico, la Biblia describe cómo uno de los ángeles se levantó contra Dios, se rebeló y al rebelarse introdujo una segunda voluntad. ¿A través de qué? De la desobediencia en el orden que Dios había establecido sobre lo creado. Ya no solo fue la voluntad de Dios, sino ahora se introdujo la voluntad del opositor, del rebelde. ¿En qué sentido? En decir, yo no obedeceré tu voluntad, ya no te serviré, ya no haré lo que tú quieras. Ahora yo seré mi propio Dios. Y la Biblia describe que Satanás se sintió superior a Dios. Yo quiero que vea esa perspectiva. A través de esa rebeldía se introduce una segunda voluntad. Y hasta el día de hoy podemos ver las consecuencias de esa rebelión. En los hogares, en las familias, hay más de una voluntad. No solo es la voluntad de los padres, sino hay una segunda voluntad que se contrapone a la autoridad de los padres, que viene muchas veces de la rebelión de los hijos. Y eso es una secuencia que vemos en diferentes esferas, en cuanto a nuestro ámbito social, familiar, religioso. Inicialmente las cosas no eran así. Todo era bueno en gran manera, había orden, dice la Biblia, pero hubo rebelión y hubo un opositor, hubo alguien que se contrapuso a la autoridad del Creador. Vemos que a través de la palabra, que en la creación Dios estableció y puso todas las cosas en orden. Pero miren, vamos a ver ahora, hay un pasaje donde se refiere al motivo y la intención de la caída de Satanás. Esto lo encontramos en Ezequiel 28, 12 al 15. Aquí hace una referencia implícita a qué fue el móvil, la intención que había en Satanás para contraponerse a la autoridad de Dios. Ezequiel 28, 12 al 15 dice: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y vea las palabras que se refieren. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa eres tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector,
yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que se halló en ti maldad. Mire, este capítulo hace una referencia de cómo el Señor, si usted lee el texto, está dirigido hacia un rey, el rey de Tiro. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con la referencia a Satanás? Este capítulo está haciendo una referencia de cómo el Señor le habló a un gobernante de aquella época que había llenado su corazón de soberbia, y mientras emitía su juicio Dios, aquí se empieza a recordar, se hace una referencia al origen de la rebelión, citando o usando de ejemplo ¿a quién? A Satanás. La histórica ciudad de Tiro, poniendo en contexto esas palabras, era una ciudad de mercaderes inescrupulosos, así como un centro de idolatría religiosa y de inmoralidad sexual. El gobernante en cuestión al que se refieren esas palabras era un hombre llamado Itobal III. Este hombre gobernó Tiro desde aproximadamente el año 590 hasta el 572 a.C. Y Tobal, cuyo nombre literalmente significa vivir con Baal, se describe en esta manera en Ezequiel 28:2. Así se le describe a este hombre. Dice: en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses. Esa es la referencia que se está haciendo a este rey. Lo que nos está diciendo Ezequiel 28:2 es precisamente cómo este hombre consintió y quiso ser como Dios. Y el texto claramente lo dice: te enalteciste tanto que te sentaste en un trono considerándote Dios. Te quisiste ver superior a todos. Después de denunciar a Itobal, el profeta Ezequiel, que es lo que estamos leyendo aquí, es dirigido por Dios para entregar una segunda condena al rey de Tiro. Esta vez la descripción parece ser de un tipo completamente diferente de ser, uno que no es un simple mortal, y ahí está la referencia a Satanás. Parece que Dios utilizó la ocasión de la caída de Itobal, rey de Tiro, para describir la condición original y el motivo de la caída de Satanás, que fue por rebelión. Al igual que Itobal, Satanás había levantado su corazón en contra de su creador, declaró que sería un Dios y que sería el rey espiritual y gobernante absoluto de Tiro y de toda la idolatría que estaba allí en ese entonces. El versículo 12 de Ezequiel 28 que acabamos de leer inicia de esta manera, relatando lo siguiente. Dice: tú eras el sello de la perfección. Aquí se está haciendo referencia directamente a Satanás. Dios creó a este ángel en un modo muy especial, y cuando se utiliza la palabra sello, significa que cuando el Señor terminó de crearlo, dio su autorización, su conformidad con lo que Él había hecho. Como cuando terminó la creación, ¿cuál fue el sello de Dios? Que todo era bueno en gran manera. Todo fue ordenado, todo fue perfecto. Y ahí está esa palabra de Dios ahora con ese ser. La palabra perfección que leemos aquí significa la acción de dejar algo íntegro, completo, terminado, acabado. Hace referencia a algo que ha alcanzado el máximo nivel posible. Es la referencia que se está haciendo aquí de la obra sobre este ser. Y dice la Biblia que Dios lo creó lleno de sabiduría. ¿Qué significa esto? O sea, lleno de todo conocimiento y de toda hermosura, con vestidos de piedras preciosas. Además de esto dice que en el día de su creación fueron preparados tamboriles y flautas exclusivamente en él. O sea, era música en sí mismo este ser angelical. Era música en sí mismo. Y fíjese con la dedicación y el genuino amor con el cual Dios lo creó. La Biblia habla de varios tipos de ángeles con diferentes jerarquías, como por ejemplo la Biblia habla sobre los serafines,
también, pero los querubines en particular son ángeles que tenían o tienen el privilegio de estar muy cerca de la gloria de Dios. Los querubines eran protectores, eran quienes rodeaban el trono de Dios, según 2 Samuel 6, 2 Reyes 19, el Salmo 80 nos habla también sobre esto. Y la Biblia tiene bastantes versículos que utilizan la expresión Jehová de los ejércitos que habita entre querubines, que hace precisamente referencia a eso. Por lo cual, Satanás, siendo este tipo de ángel, un querubín, tenía el gran privilegio y el honor de estar muy cerca de su creador. Ezequiel describe a Satanás como un ser creado perfecto. Además, Satanás fue un querubín protector, una orden de ángeles con el acceso más cercano a Dios. Él tenía un acceso cercano a Dios, íntimo a Dios. Guardaba la santidad. Su ubicación en el santo monte de Dios habla de su participación en el gobierno de Dios. La referencia que hace caminar sobre piedras de fuego comunica una cercanía a Dios en un lugar justo debajo de la gloria, en el estrado de los pies de Dios. Esto era y representaba Satanás ante Dios. Ahora, quiero que use un poco, vamos a usar nuestra imaginación y pensar. Dice la Biblia que la gloria de Dios es majestuosa, es impresionante. Imagine a todos esos ángeles que se la pasan 24 horas diciendo santo, santo, santo. Es todo lo que hacen. No dicen más, no descansan, no toman agua. Obviamente esta escena para nosotros es muy difícil de asimilar, porque al ser nosotros simples seres humanos, obviamente nosotros medimos todo por el tiempo, y conforme pasa el tiempo también viene el desgaste, el cansancio. O sea, uno se levanta a 6 de la mañana, a 7 de la mañana, y a las 8 de la noche uno se siente ya deteriorado, cansado, quiere dormir. Y obviamente para nosotros es muy complicado asimilar lo que describe la Biblia. Ángeles, querubines, serafines, estando frente al trono de Dios, cantando santo, santo, santo todo el tiempo. Esto para nosotros es imposible de poder asimilarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. Pero la Biblia dice que ahí están esos ángeles, viendo cara a cara al Señor, con sus vestiduras ahí delante de Él, con su belleza. Dice la Biblia que un gran arco iris resplandece alrededor de Él. Ahora, en esta escena, imagínate a Satanás con ese vestido precioso, con miles de colores en los cuales seguramente al estar tan cerca de la gloria de Dios se reflejaba inevitablemente la luz, haciendo un espectáculo indescriptible. Pero él, escuchen, él, en vez de acordarse que esa luz no era propia, que esa belleza no era propia, sino que él simplemente, como un ser creado, él era el reflejo de la gloria de Dios. La Biblia dice que él comenzó, la descripción es, él comenzó a verse a sí mismo, él comenzó a ver su belleza, él comenzó a ver la luz que brillaba dentro de él, él comenzó a medir su conocimiento, su entendimiento. ¿Y qué sucedió? Comienza a admirarse, comienza a considerarse como alguien importante, comienza a ver su hermosura y se vuelve un ser orgulloso, vanidoso, y comienza el amor a sí mismo. Y ese amor a sí mismo, esa vanidad, ese orgullo, lo hizo dejar de mirar a Dios y se comenzó a mirar a sí mismo. E Isaías 14 nos describe lo que él decía en su propio corazón. Vamos a leerlo. Isaías 14, 12 al 14. Vea lo que él decía de sí mismo. Dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y yo quiero que note aquí los verbos: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios.
levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte, en los montes de los dioses, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes. ¿Y qué dice? Seré semejante al Altísimo. Aquí tenemos la respuesta de cómo el pecado entró en el corazón de Satanás. ¿Cómo el pecado entró en él? Creado como una criatura libre, Satanás poseía la habilidad de elegir sus acciones, así como usted y yo. Evidentemente, debido a su belleza, a ese esplendor, a ese conocimiento que le fue dado, ¿qué hizo? Toma la decisión de ir contra la autoridad de Dios. Toma la decisión de rebelarse contra Dios. Y su pecado fue una acción autocausada que lo llevó a perder su posición, su lugar y ese favor que él tenía ante Dios. Aquí tenemos 5 declaraciones importantes en este pasaje de Isaías 14, y aquí vemos esos verbos importantes que hablan sobre ya la arrogancia en el corazón de Satanás. El número 1 fue subiré. Luego dice levantaré, me sentaré, subiré a la cresta, seré semejante al Altísimo. Aquí hay 5 declaraciones arrogantes de yo haré esto, yo seré como el Altísimo. 5 declaraciones hechas por Satanás, cada una, ponga atención a esto, dan un paso hacia Dios. Y con cada nuevo paso, siendo mayor que el anterior, crece su deseo de rebelión y de contraponerse a la autoridad y voluntad de Dios. Porque el último paso es, seré semejante al Altísimo. Ahí está la expresión más elevada de esa arrogancia. El deseo de Satanás de llegar a ser más poderoso, importante y subir hasta los cielos puede significar que su rebelión posiblemente comenzó en la tierra. Él deseó elevar su asiento por encima de todos los demás ángeles. La referencia de Isaías al monte de los dioses corresponde a la jerarquía del gobierno también mencionada por Ezequiel que acabamos de leer, el monte de los dioses. En palabras más simples, vemos aquí cómo él, siendo consciente de sus capacidades, por su sabiduría, por su hermosura, por su perfección, él dijo, pero ¿por qué tiene que gobernarme Dios? ¿Quién es Dios para ser una autoridad sobre mí? Yo también puedo hacerlo. Yo poseo también la capacidad de pensar, poseo la capacidad de conocer, de hacer. Poseo una luz que resplandece en mí. Y viene esa arrogancia. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué solamente Él? ¿Quién es Él para mandarme? Ahí está la naturaleza de la rebelión. ¿Quién eres tú para decirme las cosas? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Se da cuenta? Eso es algo bien habitual en todos nosotros. Recuerdo un caso de una persona que tuvo que ser disciplinada y él estaba muy molesto, muy enojado, y él me dice, ¿y quién te va a disciplinar a ti? Ahí está el corazón de la rebelión. Ahí está la arrogancia. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué yo no? Y saben, eso surgió en Satanás. El día que él consideró que no necesitaba de Dios. Él creyó su propia mentira, se engañó a sí mismo pensando que él era la luz propia, pensando que él era el poseedor de la sabiduría absoluta, creyéndose más poderoso que Dios. Pero él ni siquiera es omnisciente, ni siquiera es omnipotente, ni siquiera es omnipresente. Y Dios sí lo es. Se engañó a sí mismo. Y así vino esa arrogancia
Y así vino esa intención maliciosa de no solamente desobedecer, sino de rebelarse y dar un golpe de estado a Dios, destronándolo de su gloria y de su trono. A ese nivel de maldad llegó él, ignorando sus propias limitaciones. Y el anhelo de Satanás de ascender por encima de las alturas de las nubes significa que él quería usurpar la gloria de Dios. Dios a veces es representado en las Escrituras como viniendo de las nubes, por ejemplo en Daniel 7. Y finalmente el deseo de Satanás de hacerse como el Altísimo hace uso de un nombre para Dios que es el Elión, que literalmente significa poseedor del cielo y la tierra. En pocas palabras, Satanás lo quería todo. Lo quería todo. Él quería el poder absoluto. Él quería la gloria absoluta. Y con su acto de desobediencia, Satanás introdujo una segunda voluntad en el orden creado por Dios. Ahora, y aquí está la consecuencia, ahora hay miles de millones de voluntades contrarias a la voluntad de Dios. Como recientemente vi una imagen donde se ve una parte del océano lleno de botellas de plástico. Y en esa imagen decían que la limpieza de esa área se contabilizaron cerca de 7 millones de botellas de plástico. Y la imagen dice: y todo esto porque una persona dijo, es solo una botella, no pasa nada. Porque 7 millones de personas dijeron lo mismo, una sola botella, no pasa nada, no le hace daño a nadie. Y ahí están las consecuencias. Y eso es lo que sucede con el acto de desobediencia y de rebelión. Y vemos cómo al día de hoy, ¿quién aquí no difiere o no ha diferido o de alguna manera no se contrapuso a la voluntad de Dios? Ahí está la consecuencia. Y ahí están esas voluntades que difieren del orden de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y ahí está. Y no solamente entre los seres humanos, sino también entre legiones demoníacas que siguieron a la rebelión de Satanás. Pero mire, ¿cuál fue la reacción de aquel que todo lo sabe? Ezequiel 28, vamos a leer, Ezequiel 28, 16 al 18, continúa diciendo. Y vea lo que dice: a causa de tu intenso trato comercial, seguimos con el contexto del rey de Tiro, a causa de tu intenso trato comercial, dice, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Recuerde que esas palabras son dirigidas a ese gobernador de Tiro, pero que implícitamente está haciendo referencia al mismo suceso contra Satanás. Como acabamos de leer aquí, Satanás fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque nada que no sea puro y santo puede tener lugar allí. Pero lo peor de todo, y que todavía no hemos dicho, es que Satanás no fue el único que cayó del cielo. Él le hizo una herida aún más profunda, que fue enredar entre sus mentiras, murmuración y engaño a muchos ángeles que lo siguieron. Él fue, dice la Biblia, él fue muy astuto, fue muy sagaz, y precisamente lo que nos dice Apocalipsis 12, 3 y 4 acerca de su sagacidad, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo
y las arrojó sobre la tierra. Ahí está haciendo referencia a este evento. Yo quiero que usted perciba la gran influencia que él tuvo. Él tuvo la capacidad de arrastrar con él, junto con él, una tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora, vea la magnitud de rebelión que hubo, pero sobre todo el dolor tan grande por la maldad y la traición que produjo a la humanidad y a lo que Dios había ordenado. Ahora que de alguna manera hemos tenido este contexto y vemos lo que sucedió, ¿cómo fue entonces? ¿Cómo fue que el ser humano se permitió ser influenciado a través de esta misma rebelión? Precisamente, ¿cómo fue que la serpiente persuadió a Adán y a Eva? A través de mentiras y engaños. Los quiso hacerlos creer que ellos no necesitaban a Dios, que ellos podrían tener todo el conocimiento y toda la sabiduría si comían de ese fruto prohibido. Lo mismo que estamos viendo en ese evento, lo mismo. Y de esta manera fue persuadido el hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y la intención de Dios era siempre la misma: que sus hijos, que su creación, que lo amaran, que lo respetaran, que lo honraran y que disfrutaran de toda esa relación que había con él de una manera abierta. Ahora, al hablar nuevamente de Satanás, una vez que él fue arrojado a la tierra, él no se quedó satisfecho. Él decide herir nuevamente a Dios, dañando, corrompiendo y engañando lo que Dios más amaba. En este caso, ¿a quién? Al hombre, a lo más preciado de su creación. Y cuando el hombre desobedece a Dios y peca, comienza una rotura en nuestra relación con nuestro Creador. Y a partir de allí, el mismo espíritu de rebelión que había en Satanás comienza a manifestarse en el ser humano. Y aquí estamos, batallando y lidiando con ese espíritu no solo de desobediencia, sino de rebelión contra la autoridad. De rebelión de no querernos dejar, de rebelión de luchar o de exigir, de pelear por algo que consideramos injusto cuando muchas veces no lo es. Y aquí está la naturaleza del ser humano ya corrompida, desviada totalmente del propósito original de Dios. Porque no olvidemos que la rebelión es el rechazo a la autoridad. En nuestra sociedad hay un tipo de rebelión que puede ser violenta. Esto puede suceder en alguna guerrilla, puede suceder en una guerra civil, pero la rebelión, escuche, toda rebelión siempre comenzará en el corazón. La rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad y sigue siendo hasta el día de hoy, sigue siendo nuestra ruina y nuestra desgracia y la misma piedra con la que tropezamos continuamente. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, no quiere ceder sus derechos a otro. Incluso muchos, yo estoy seguro que muchos aquí presentes luchan contra la autoridad y el gobierno de Dios al no quererse someter a su voluntad, al no querer ceder, porque queremos ser nuestros propios dueños, queremos ser nuestros propios jefes, de alguna manera queremos ser como Dios. El nosotros mismos definir, determinar y consentir lo que consideramos que es mejor para nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestros deseos, desde nuestros gustos y placer. Y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. Romanos 3:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia, nada más para citarlo, de esta rebelión, lo hemos visto estos 2 domingos pasados. Allí tenemos el ejemplo más claro en la Biblia de la rebelión y de sus consecuencias. Primera de Samuel 15, el rey Saúl, a quien Dios escogió para dirigir a Israel, ¿qué sucedió?
se volvió orgulloso. Ponga atención, él no solamente desobedeció por falta de atención o por haberse descuidado, no, él desobedeció y tomó una actitud arrogante de ir contra la orden y la voluntad de Dios. Saúl pensó que sabía mejor que Dios lo que él quería de él. Y así fue que desobedeció las instrucciones directas de Dios de una manera deliberada. Y fíjese, al desobedecer la instrucción y el mandamiento directo de Dios, él reemplazó esas ideas, ese plan de Dios, esa voluntad de Dios, las reemplazó por sus propias ideas, por sus propios planes, por sus propios deseos. En lugar de seguir la directiva que Dios había trazado, de destruir todo el botín del campamento enemigo, Saúl se quedó con lo mejor de los animales. Además, en lugar de matar al malvado rey Agag, como Dios lo había ordenado, Saúl lo trajo de vuelta como prisionero. Y ambos actos no fueron simplemente una acción desobediente, fueron actos de rebelión, fueron actos en rebeldía contra la orden de Dios. Y aún y con todo esto podemos ver la historia. Saúl, escuche, Saúl seguía complacido con su decisión. Y él trató una y otra vez de justificar su desobediencia. Él decía, bueno, después de todo, la intención de quedarnos con lo mejor del ganado era para sacrificárselos al Señor, a tu Dios, le dice Samuel. Esa era nuestra intención. La rebelión contra la correcta autoridad, mire, ese es un tema serio y delicado a los ojos de Dios. No es de que, ay, mira, desobedeció. ¿Por qué no escuchó? Ay, mira, desobedeció porque no oyó. Ay, desobedeció porque no leyó eso en mi palabra y se durmió a medio capítulo. Ay, no, pobrecito, mira, lo voy a justificar. No, esto es algo muy serio delante de Dios. Una rebelión contra la autoridad de Dios. Y escuche, el desobedecer su palabra y su voluntad es una actitud en rebelión contra Dios. El profeta Samuel se enfrentó al rey Saúl con esas palabras. Y vuelvo a citarlas. Samuel le dijo, y yo me imagino el sentido de esas palabras fue categórico, tajante. Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y Samuel le dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este pasaje la rebelión está relacionada con el orgullo y con la arrogancia. Y ambos pecados, como lo mencioné al principio, tienen similitudes con la brujería, con la hechicería, con el paganismo, debido a la persistente rebelión de Saúl contra Dios. ¿Qué sucedió? Perdió el trono. Su dinastía real quedó truncada. Y Dios entregó el reino a un jovencito, un joven humilde, un pastorcito llamado David. La historia de Israel es también otro ciclo de rebelión y restauración. El libro de Jueces, en Isaías, Números, dice que cuando Dios dio a los israelitas la ley, Dios estaba enseñándoles a obedecerle. Estaba enseñando al mundo que el universo tiene una cadena de mando. Ponga atención a esto, hay una cadena de mando. Tú no puedes ponerte encima de una autoridad que Dios ha puesto. Hay una cadena de mando. El Dios que descendió en el Sinaí con truenos, relámpagos y esa espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, está al mando. Él es la autoridad suprema sobre toda la creación. Los seres humanos pueden ser la corona de su creación, pero no somos los dioses de la creación. No somos dioses. Tenemos una autoridad a quien servimos, a quien debemos amar, a quien debemos rendirle cuentas. Sí, tenemos la libertad de elegir obedecer o no obedecer.
Y aun si desobedecemos, su ley va a prevalecer contra nosotros. Y ante nuestra desobediencia y deshonra, la ley va a exigir justicia contra nuestra infracción. Y cuando nos rebelamos contra su derecho, contra su voluntad, vendrán las consecuencias, como ocurrió con Saúl. Dentro de la civilización humana, Dios también ha establecido una cadena de mando. Y es pecado la rebelión contra el orden que Dios ha establecido. Esto en Romanos 13 nos habla claramente sobre esto. Nos ordena someternos a las autoridades que nos gobiernan, siempre y cuando, dice la Biblia, esas autoridades no nos exijan desobedecer la autoridad de Dios. La rebelión contra la autoridad justa conduce a la anarquía y a la disolución de la sociedad. En el hogar, escuchen, en el hogar hay una cadena de autoridad que Dios ha establecido. Si los hijos, en este caso, no respetan esa cadena de autoridad, sufrirán las consecuencias de esa rebelión. La responsabilidad del marido es dirigir a su familia en la sumisión a Cristo, y la esposa debe someterse a un marido en sumisión a Cristo y honrarlo. Y los hijos deben obedecer a sus padres y honrarlos también. Porque toda rebelión contra la autoridad familiar también va a conducir al caos, a la anarquía y a tener hogares y familias disfuncionales. Dentro de una iglesia, en el orden de Dios, también hay un orden. Dios ha establecido orden, ha designado ancianos, pastores, que supervisen, que vigilen la congregación, que aconsejen, que orienten, que exhorten a través de su palabra. Y también hay una cadena de mando dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Cuando alguien decide, como Satanás, en su propio corazón, querer tener el control absoluto, cuando alguien decide levantarse para deshonrar, para descalificar, y se levanta en rebelión en el seno de una iglesia, ¿a qué va a conducir? A la sedición, a la división. Va a generar y sembrar conflictos. Y eso, ¿sabe? Eso tendrá también sus consecuencias y sus repercusiones. Iglesia, en cada corazón, con facilidad, escucha esto, con facilidad puede germinar la semilla de la rebelión. Basta simplemente una acción injusta contra ti, y eso va a ser suficiente para que tu corazón sea una tierra fértil para tu rebelarte. No nos gusta muchas veces obedecer. No nos gusta muchas veces hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Cuántas veces no creemos que cuando alguien no respeta nuestros derechos, se está haciendo un acto injusto? ¿Y sabes qué sucede? Consideramos que es injusto y justificamos nuestra rebeldía. Y justificamos la desobediencia. Tenemos que aprender a respetar la autoridad que Dios ha establecido. Debemos guardar nuestro corazón de no sublevarnos a lo establecido por Dios para evitar la rebelión. La Biblia nos habla claramente sobre esto, del peligro que hay en rebelarnos. Un ejemplo en la Biblia tenemos a Daniel. A pesar de las condiciones hostiles en las que él creció en Babilonia, él fue un buen ejemplo de un hombre que mostró respeto a su autoridad y que evitó cualquier sedición o rebelión en contra de las autoridades aún injustas. Ahí está claramente el ejemplo de Daniel. Podríamos hablar también de José como un gran ejemplo. Debemos entender esto, que adherirnos a la verdad de Dios significa respetar su autoridad. Y significa también respetar la autoridad que Él ha establecido. La rebelión absoluta contra cualquier autoridad establecida por Dios tiene sus consecuencias. Tendrá sus consecuencias. Háblese en la familia, háblese en la iglesia, háblese en nuestros gobiernos. En la actualidad la gente ya no quiere a los gobernantes. Y tristemente muchos cristianos, en lugar de orar por ellos,
se dedican a estar desprestigiándolos, a estar maldiciéndolos, a estar hablando mal de ellos. O sea, nuestra responsabilidad ante un gobierno injusto, ¿cuál es? Orar. No andar publicando ahí en Facebook y redes sociales comentarios sediciosos que incitan a rebelión. Eso no es el papel de un cristiano. Yo debo orar ante una situación de injusticia. ¿Qué debo hacer? ¿Rebelarme? ¿Justificar mi desobediencia? ¿Justificar el deshonrar a una persona? No. Debo aprender a orar por esa persona. Debo orar por esa persona. Debo ser movido también a misericordia por quienes me ofenden y me lastiman y me hieren. Y no justificar una rebelión contra esa autoridad. Y lamentablemente, en el tiempo que vivimos, ya no hay respeto por autoridades. Es bien fácil desafiar la autoridad de Dios en cualquier área de nuestra vida. Es bien fácil. Y lo justificamos con facilidad. Pero cuando tú desafías la autoridad de Dios en cualquier área de tu vida, tú le estás dando a Satanás la oportunidad de llevarte a la ruina y a la destrucción. Y claramente Gálatas 6:7 nos dice que la rebelión contra Dios siempre será costosa. Pablo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, siempre es manso como una oveja. ¿Están de acuerdo con esto? La mansedumbre es una característica de un cristiano. Y si realmente somos mansos como una oveja, ¿qué tenemos que hacer? Una oveja nunca va a adoptar una actitud rebelde o una actitud hostil. Debemos entender, y aquí es donde cuesta, escuchen, aquí es donde es difícil decir soy cristiano. Porque debes tomar tu cruz y seguirle. Porque tú debes someterte a la autoridad de Dios. Porque tú debes entender que no estás aquí para servirte a ti mismo, sino para servir a aquel que te amó y que te salvó. Ahora, para finalizar, quiero aclarar los conceptos de rebeldía y desobediencia. Mire, podremos definir que desobediencia es no hacer algo que se nos dice. O por ejemplo, hablando cristianamente, es no hacer lo que la palabra de Dios ordena. Entonces, ¿qué es rebeldía? Bueno, rebeldía, escuche, es la actitud sublevada en contra de la palabra de Dios o en contra del Dios verdadero. Es una actitud de sublevación. Ahora, si bien ambas palabras son usadas y las utilizamos a menudo como palabras sinónimas, realmente en su sentido hay una gran diferencia y no podemos estar forzando interpretaciones. Desobediencia sí es un acto de hacer de no hacer algo que nos correspondía hacer, efectivamente, pero la rebeldía, escuchen esto, la rebeldía en términos de actitud es esa acción desafiante, arrogante y altiva con la que desobedecemos. Es esa intención. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y tú quién eres para estarme diciendo lo que tengo que hacer? Yo no lo quiero hacer así. Lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer como yo quiero y cuando yo quiero. O hay casos en... Oblígame. Sí, o sea, entre nosotros como cristianos puede haber desobediencia en el sentido de actos que van contra la autoridad de Dios, a veces por imprudentes o por necios o por ignorantes. Pero la rebeldía es esa intención, es esa actitud en la que tú estás desafiando, es esa actitud altiva en la que tú dices, no lo voy a hacer a tu manera, no lo voy a hacer como tú quieres. Oblígame.
Oblígame a ver, quiero ver qué... Así se te pone, ¿no? Y un ejemplo, mire, un ejemplo del contraste entre desobediencia y rebeldía lo encontramos en Deuteronomio 1:43. Dice, y os hablé, ahí va a aparecer en la pantalla el versículo, y os hablé y no diste oído, no prestaste oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subiste al monte. Mire, aquí tenemos un ejemplo claro de este argumento. Deuteronomio 1:43, en la primera parte del verso, muestra la desobediencia de los hijos de Israel con respecto a la orden de Dios, de no subir a la batalla en contra de los amorreos. Es por eso que Dios dice, yo les hablé y no prestaron sus oídos, no me obedecieron, es lo que significa. No hicieron caso al mandato que les hice. Eso es desobediencia. Sin embargo, en la segunda parte del mismo versículo, la segunda parte, aquí se hace muy clara una actitud sublevada y decidida con la que desobedecieron la orden de no subir a la batalla. ¿Cuál es esa segunda parte? Dios dice, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. ¿Y qué palabra utiliza? Persistiendo con altivez, subisteis al monte. Eso es rebeldía. La primera es desobediencia, esa segunda es rebeldía. De esta manera, este pueblo no solo desobedeció a Dios, quien les había hablado claramente, quien les advirtió, sino que el pueblo fue rebelde al determinar hacer todo lo opuesto que Dios había dicho de manera altiva y sublevada. Esa es la clara diferencia entre desobedecer y esa actitud de rebelión, que obviamente ambas son pecado delante de Dios. Pero ¿qué es lo que añade cuando hay rebeldía a la desobediencia? Fíjense, la rebeldía lo que hace es añadir más pecado al pecado. O en palabras de un escritor, la rebeldía hace que nuestro pecado se vea más grande. Eso es lo que hace una actitud rebelde. Añade más pecado al pecado, lo hace más repudiable, lo hace más grande, más visible. Y debemos evaluar realmente hasta qué punto estamos batallando nuestro corazón con la rebelión. Hasta qué punto nosotros estamos rehusándonos o estamos mostrándonos desafiantes. Piensa un momento, por ejemplo, hay quienes les molesta mucho el ser disciplinados o que los disciplinen. Hay a quienes les molesta mucho la corrección. ¿Cuántas veces no hemos resistido una orden? ¿Cuántas veces no hemos cuestionado una autoridad? ¿Cuántas veces no hemos actuado en rebeldía y justificamos nuestra acción rebelde y desobediente? Es muy fácil cómo es evidente esa actitud desobediente y rebelde. Es bien fácil. ¿Con qué facilidad nos mostramos desafiantes ante alguien? ¿O nos levantamos como opositores hostiles? ¿O mostramos antipatía? O peor aún, en que persistimos en no hacer lo que nos corresponde hacer. Y nos rehusamos a seguir las indicaciones o las instrucciones. ¿Cuántos hijos aquí de antemano, un ejemplo es esto, de antemano, cuántos hijos aquí no saben o ignoran que deben arreglar su cama todos los días? Fíjense, lo saben. Es algo continuo que un padre está sobre el hijo. Tu cuarto, tu cama, arregla, recoge, limpia. ¿Sí o no, papás? ¿Y qué hacen los hijos? Fíjense, ¿qué hacen? Persisten en no hacer lo que les corresponde en tiempo y en forma. Se rehúsan a seguir las indicaciones de papá o mamá. ¿Y lo hacen cuándo? Antes de dormir. ¿Ya para qué? Eso es una actitud de rebelión.
Escuche, no solamente es la actitud de desobedeció. Ay, no me oyó, no me escuchó. No, no. Él deliberadamente está mostrando oposición, está desafiándote y está persistiendo en no hacerlo. No hacerlo cuando tú le dices que lo hagas. Y aquí es donde también nosotros delante de Dios caemos en lo mismo. Sabemos lo que tenemos que hacer. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos también mostramos una oposición desafiante al plan y a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no has mostrado antipatía al mandamiento de ama a tus enemigos y perdónalos? ¿Cuántas veces no has persistido en no hacer lo que te corresponde hacer, hablando cristianamente? ¿Cuántas veces no te has rehusado a obedecer el mandamiento de Dios? Ese mandamiento que está confrontando un pecado en lo particular en tu corazón. ¿Y qué decimos? Mejor yo leo puro Proverbios y Salmos. Está más suavecito el asunto. Ahí está bien bonito, puros cantos, puras expresiones poéticas. Lindo, es lindo ahí. Y muchos no salen de ahí, porque evitan la confrontación de todo lo que hay alrededor de. Iglesia, finalmente la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y quien es rebelde va a oponerse precisamente a esa autoridad de Dios. Y a la postre, si su corazón no cambia, va a seguir desobedeciendo y va a seguir cuestionando y va a seguir desafiando esa autoridad. ¿Saben? Eso es rebeldía. Eso es rebeldía en el corazón. Rebeldía no es simplemente desobedecer con mansedumbre o desobedecer en aparente neutralidad. Rebeldía es desobedecer la ley o la autoridad con una actitud sublevada, sediciosa y levantada en armas contra Dios, en oposición directa contra su voluntad. Eso es rebeldía. Y si nosotros queremos ser obedientes, debemos prestar atención en lo que está sucediendo en nuestro corazón. Tenemos el ejemplo de Satanás. Todo inició con él. Un día él, ¿qué hizo? Se sublevó a la autoridad de Dios y se vinieron las consecuencias. Piensa un momento. ¿Cómo es tu relación con tus padres en cuanto a autoridad? La esposa con el esposo, ¿cómo es esa relación de autoridad? En la esfera de tu trabajo, tu empresa, en la escuela. Muchachos, ¿realmente ustedes respetan a sus autoridades, a sus profesores? O sea, ¿cómo es realmente nuestra actitud hacia nuestras autoridades? Hacia quienes Dios ha puesto para guiarnos, para enseñarnos, para gobernarnos. ¿Cómo es nuestra actitud sobre la autoridad de Dios y de su palabra? Creo que es un buen tiempo para reflexionar, un buen momento para ir delante de Dios y evaluar cómo es nuestra condición ante Él. No sea que seamos como Satanás, que terminemos sufriendo las consecuencias de esa rebelión. O como el rey Saúl, que terminemos perdiéndolo todo a causa de esa actitud rebelde, esa actitud deliberada de no hacer lo que sabíamos que nos correspondía hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos por este momento, por este tiempo que nos permites estar juntos, aprendiendo cada día, cada momento sobre esta importancia, la importancia de la obediencia. Y hoy lo vimos, la obediencia en contraposición con la rebeldía o la oposición a la autoridad que es tu palabra. Necesitamos realmente ser humildes de corazón, para ser dóciles, para ser sumisos, para aprender a respetar a los demás, para velar por el bienestar de nuestra familia. Un hogar donde se respeta la autoridad será un hogar bendecido. Pero un hogar, una familia o una iglesia donde no se respeta la autoridad será una casa que caerá en ruina, en destrucción. No queremos eso para nuestra familia,
No deseamos eso para nosotros mismos, Señor. Perdona nuestra actitud rebelde. Perdona porque muchas veces hemos justificado la desobediencia, hemos justificado la rebelión en nuestros corazones y hemos alegado una y otra vez que nos hicieron, que nos dijeron. Alegamos el cómo nos tratan, discutimos sobre la manera en cómo hablaron mal de nosotros, pero nada puede justificar una actitud desobediente y rebelde a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí porque necesitamos aprender a vivir en conformidad a tus mandamientos. Aquí estamos, Señor. Perdónanos y límpianos de todo pecado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús.